Hola, buen día, compañeros, licenciado. Nosotros somos el grupo número 1 y les vamos a exponer sobre el proyecto del el puente colgante. Es un proyecto bastante interesante y les voy a explicar un poco sobre los objetivos de nuestro proyecto y luego voy a comenzar con el marco teórico. El objetivo de nuestro proyecto fundamental, que es muy fundamental en nuestro proyecto, es abordar los elementos de un puente colgante estudiando la tensión de los cables y analizarlos por medio de una ecuación diferencial. Para lograrlo, generalizar los comportamientos que presentan estos elementos a lo largo de ellos. Entender el comportamiento de una cuerda colgante mediante el uso de las ecuaciones diferenciales. Bueno, continuando con el desarrollo de nuestro proyecto, les voy a hablar sobre el marco teórico. El marco teórico de nuestro proyecto es un descubrimiento ligado por Isaac Newton y Gottfried Leibniz en el siglo XVII sobre las ideas que se servían como base para lo que ahora se conoce como cálculo integral y cálculo diferencial. Dicho descubrimiento fue crucial para el avance de las matemáticas en la época y se puede decir que lo importante fue que encontraron relación entre el cálculo integral y el cálculo diferencial, ya que se consiguieron unirlos como uno solo. Una de las aplicaciones de este descubrimiento fue la física aplicada, dícese que es la ingeniería. El maestro de Newton, Isaac Barron, conocía ya la existencia de la relación entre la tangente de un punto de una curva, podríamos decir que es la derivada, y el área de una región limitada de una curva integral definida. Pero fueron Newton y Leibniz los que comprendieron la importancia de esta relación. La derivada se utilizó en principio para el cálculo de la tangente en un punto y pronto se vio que también servía para el cálculo de las velocidades, en consecuencia para el estudio de la variación o tasa de una función con respecto a su variable independiente. Una expresión matemática como un signo de igual se le llama la ecuación. Una ecuación que incluye derivadas de una o de más funciones que se le llama una ecuación diferencial. En términos de ecuación diferencial se utiliza desde 1676, cuando Leibniz lo empleó por primera vez. Desde entonces, los científicos y los ingenieros han usado extensamente las ecuaciones diferenciales para modelar y resolver una amplia gama de problemas prácticos. Ahora tenemos una pregunta. ¿Cómo surgen las ecuaciones diferenciales? Estas surgen a aplicar las leyes de los principios físicos pertinentes en un problema, mediante la consideración de cambios infinitesimales en las variables de interés. Por lo tanto, para obtener la ecuación diferencial clave para un problema en específico se necesita tener un conocimiento adecuado de la naturaleza del problema, las variables que participan, las suposiciones simplificadoras adecuadas y tanto las leyes como los principios físicos ampliables al mismo, y hacer un análisis cuidadoso. En el siguiente informe, como respaldo en la teoría sobre las ecuaciones diferenciales, se abordará la definición y el planteamiento del problema, un modelo matemático que lo rige y sirve de ayuda para la resolución del mismo, haciendo uso de los principios físicos, y por último, el método a utilizar para resolverlo. En nuestro caso, ha tocado resolver el problema sobre un cable colgante con una masa no despreciable que cuelga entre dos puntos, A y B, el cual el cambio de un punto X, Y colocado en un plano cartesiano a lo largo del mismo representa la tasa de cambio, o sea, el cambio infinitesimal a lo largo del cable colgante. Esta es una introducción de lo que nosotros y podemos investigar de qué son ecuaciones diferenciales. Ahora vamos a entrar a fondo de nuestro tema, que es el cable colgante. Vamos a considerar un cable o una cuerda que cuelga de dos puntos A y B, según la figura A, no necesariamente al mismo nivel. Suponiendo que el cable es flexible de modo a que su carga, la cual puede ser debida a su propio peso o fuerzas extremas actuantes o a una combinación de esta, toma la forma como en la figura, siendo C la posición más baja del cable, escogiendo los ejes E, X e Y como la figura A, donde el eje Y pasa por C.
Un dato curioso de este problema. El cable colgante forma una línea la cual se conoce como una catenaria. Se define una catenaria como una curva ideal que representa físicamente la curva generada por una cadena curva o un cable sin rigidez flexional, suspendida de sus dos extremos y sometida a un campo gravitatorio uniforme. Esta palabra proviene del latín catenarius, que es propio de la cadena. Podemos ver en la imagen de la figura A el punto P, que es X y Y, el A, el B, el C, y que está en el eje Y. Como podemos ver, esta curva parece que fuera una ecuación cuadrática. Cuando nosotros llevamos 111, nos lograron explicar que podría ser una ecuación cuadrática, pero no estamos basándonos en una ecuación cuadrática, sino que estamos buscando resolver el problema mediante una ecuación diferencial. Entonces, acá abajo de la figura A obtenemos también la figura B, que es una curva, que el peso X va hacia abajo, C, F, Q, P, que es los ejes X y el T, y obtenemos el ángulo también. Considere aquella parte del cable entre el punto más bajo, punto C, y cualquier punto P en el cable con coordenadas X, Y, como lo podemos ver en la figura B. Horizontal en F, es horizontal en F, como podemos ver, en C. Y la carga vertical total en el segmento CPE del cable denotado por el peso X, la cual asumimos que actúa en algún punto Q. Ahí lo podemos ver en la figura. No necesariamente en el centro del arco, CP. Para el equilibrio, la suma algebraica de las fuerzas en dirección de X horizontal debe ser igual a 0. Y la suma algebraica de las fuerzas en el eje Y vertical debe ser igual a 0 también. Otra forma de indicar lo mismo es que la suma de las fuerzas hacia la derecha debe de ser igual a la suma de las fuerzas de la izquierda. Y la suma de las fuerzas hacia la arriba debe ser igual a la suma de las fuerzas hacia abajo, como podemos ver en la figura. Aislando de la figura B, tenemos TY, TX, el ángulo que está adentro, TP, y que P es las coordenadas X y Y. Descomponemos mediante trigonometría la tensión T en dos componentes líneas punteadas en la figura C. Como les decía anteriormente, esto parece que fuera una ecuación cuadrática. La componente horizontal Tx es igual a T coseno del ángulo, que lo podremos investigar. Y el componente vertical con magnitud Ty es igual a T seno del ángulo. Las fuerzas en dirección de X son F, hacia la izquierda y hacia la derecha Tx, mientras que las fuerzas en dirección de Y son el peso hacia abajo y Ty hacia arriba, siendo peso de X igual a W. Como podemos ver en la figura B. Continuando, aquí en este ejercicio aparece lo que anteriormente les acababa de explicar. De donde haciendo equilibrio de acciones o fuerzas en las direcciones de los ejes tenemos W, que es igual a TY igual a T seno del ángulo. F es igual a TX es igual a T coseno del ángulo. Dividiendo y usando el hecho de la tangente de DY y de DX es igual a la pendiente en P. Tenemos que DDY entre DDX es igual a W entre F. En esta ecuación la fuerza es constante debido a que es la tensión en el punto más bajo, el punto C. El punto C es el punto más bajo. Pero la magnitud de W depende de la variable X. Así que derivando con respecto a X para saber la tasa de cambio para W tenemos lo siguiente. D cuadrado de Y sobre D X cuadrado, es igual a 1 sobre F de W de DX. Ahora, dW sobre ddx representa el incremento en W por unidad.
de incremento en X. Esta es la unidad de carga del peso por unidad de distancia horizontal a través del trayecto del cable colgante. La ecuación diferencial anterior es muy fundamental en este proyecto, perdón. Una aclaración. Un cable flexible de poco peso despreciable soporta un puente uniforme. Se determina la forma del cable colgante como un puente colgante, lo cual descifrar este problema mediante un modelo matemático como el desarrollo de este informe es de gran ayuda para la construcción de puentes, como se observa en la figura D. Se puede apreciar el plano cartesiano que hace un esquema de la ubicación del punto C, el cual es el punto más bajo del cable colgante entre dos puntos. Esquema gráfico utilizando por el análisis del modelo matemático. Como les decía ahí en la figura D, podemos ver que se puede construir con esta figura, con esta fórmula, un puente colgante. Así que muchas gracias y a continuación mi compañero. Bueno, licenciado, soy Marcelo Herrera y le vengo a presentar la formulación matemática de un puente colgante, que decimos que la ecuación de 2 de a y entre dx a la 2 es igual a dw sobre f de x. Se cumple aquí y solo nos resta determinar dw sobre dx, ¿verdad? La carga por unidad de incremento ¿qué es la carga de incremento del peso o carga del mismo cable en la dirección horizontal? En este caso, dw sobre dx es una constante debido a que se vuelve la pendiente del peso, ¿no?, por unidad de la longitud del puente. Entonces, dw sobre dx la llamaremos w, que aquí la está presentada. Ya habiendo definido la constante W, tenemos lo siguiente, que d, la derivada de 2 sobre, por y sobre dx al cuadrado es igual a W sobre f, ¿verdad? Bueno, ya estando aquí, que dice que aquí pasamos a la solución de la ecuación diferencial de nuestro planteamiento, ¿verdad?, que es la derivada de 2y sobre x de dx, ¿verdad? Esto quiere decir aplicar el método de integración directa debido a que tenemos la segunda derivada y la función y con respecto a x igualada a la constante de w sobre f, ¿verdad? Entonces, bueno, como lo estaba explicando, que la integral de 2 de y sobre dx de dx, ¿verdad?, es igual a la integral de w sobre f de x. Seguimos, nos da este resultado que es w sobre f de x, ¿verdad? Bueno, entonces seguimos integrando, que es la segunda integración de dx de y sobre dx de x igual a w sobre f por la integral de x a dx, ¿verdad?, en donde decimos que y es la función dependiente de x, que aquí lo vemos en nuestro esquema. Y tenemos que W es la componente vertical de la tensión provocada por el peso del cable colgante, ¿verdad? Que serían estas cosas. Esto es lo que sostiene, bueno, lo que cae de aquí para sostener el cable este. F es la componente horizontal de la tensión provocada por el peso del cable colgante a lo largo de la trayectoria del mismo. Estamos viendo esto. El cable este que atraviesa todo el puente. Y X, que aquí la tenemos, es la posición a lo largo del eje, ¿verdad?, del eje X del mismo. Y C es la constante, C es la constante de intersección en el eje y siendo el punto más bajo, que aquí lo tenemos, el punto más bajo de la trayectoria del cable colgante. La trayectoria que forma el cable colgante en una parábola cóncava hacia arriba, dependiendo de la fórmula por la relación entre W y F. Bueno, gracias. Hola, buenas. Yo soy Iván Jaciel Funes Marallega, estudio Ingeniería Eléctrica. Yo les vengo a explicar, permítanme. Bueno, les vengo a explicar un ejercicio aplicado sobre nuestro proyecto del puente colgante.
o cable colgante. Como mis compañeros anteriormente ya le explicaron los objetivos, introducción, marco teórico, la formulación matemática, que se hace mediante trigonometría, y la solución de la misma formulación del modelo matemático, que es esta de acá, esta función de acá, en coordenadas de x, y, que escribiría la forma del cable colgante, que es una, como se puede apreciar, es una parábola. Una parábola con intersección en y en el punto C, que este sería el vértice. Bueno, como pueden ver acá al final, este es el ejercicio aplicado, que dice, un cable pesa 0.5 libras por pie. Cuelga de dos soportes que están a un mismo nivel y a 100 metros de separación. Si la pendiente del cable en uno de los soportes es 12.5, ojo a esto. La pendiente nos está diciendo que sería la primera derivada de y con respecto a x. Ya es una condición. O sea que la pendiente del cable en uno de los soportes es 12.5. Este es el valor de la pendiente en uno de los soportes. Me pide el ejercicio que encuentre la tensión del cable en su punto más bajo y determinar una ecuación para la curva en la cual el cable cuelga. Esta es una otra forma de resolver lo que utiliza senos hiperbólicos inversos y cosenos hiperbólicos, que también, como se sabe, el seno hiperbólico también describe una parábola. Como pueden ver aquí, esto sería mediante trigonometría, sale este valor de acá, 1 más la primera derivada de y con respecto a x a la 2 por el peso del cable entre la tensión. Esta tensión es la que tenemos que buscar. Esto sería igual a la segunda derivada de y con respecto a x. Segunda derivada de la función y con respecto a x. Entonces, haciendo una sustitución de u igual a la primera derivada de y con respecto a x, obtenemos esta ecuación que podemos hacer mediante integración directa. Ya teniendo eso, sustituimos, como tenemos condiciones iniciales, aquí está la condición inicial, a resolver esta integración, nos queda seno hiperbólico a la inversa de u igual a w sobre t sub 1 por x más c sub 1, que sería la constante de integración. A sustituir con las condiciones iniciales, que x igual a 0 en un punto cualquiera de x, ya que es la primera derivada, tenemos el seno hiperbólico, sustituimos, que u de 0 vale 0. Aquí tenemos seno hiperbólico de 0, es 0 por 0, que vale x, queda c sub 1 es igual a 0. Entonces, esta es la primera ecuación. Al volver a integrar, tenemos que integrar eso, que es u igual a, como tenemos seno hiperbólico a la inversa, esto aplicando senos a ambos lados, queda u igual a seno hiperbólico de w por x entre t. Regresando el cambio de u, que es la primera derivada de y con respecto a x, nos queda igual a seno hiperbólico de w por x entre t. Haciendo otra vez integración directa, integrar a ambos lados, nos queda esto. Y igual a t sub 1 entre w por el coseno hiperbólico de w entre t sub 1 más c sub 2, que sería la constante de integración que sale de esta integral. Teniendo estas condiciones iniciales, que y en 0 es igual a 0 cuando x vale 0, sustituyendo tenemos que c sub 2 es igual a t sub 1 entre w, y esta es la solución general que describe otra solución general, pero en términos de coseno hiperbólico, que describe la forma del cable colgante, que sería una parábola.
como lo había dicho anteriormente. Y aquí está el valor de la tensión. Esta es la tensión del punto más bajo, 15.5 libras. Y tomando en cuenta esto, tenemos esto, la solución general de Y. Y como conclusión podemos decir que gracias a este descubrimiento de las ecuaciones diferenciales podemos describir el comportamiento de un cable colgante, cual nos va a servir para la construcción de, como se ve aquí, un puente colgante que es fundamental en el día a día. Así podemos recorrer grandes distancias, incluso si hay un río de por medio con gran envergadura, en cuales se han construido puentes colgantes, por ejemplo, el puente colgante de San Francisco, el Golden State. Bueno, muchas gracias por su atención y espero tengan un buen día. Adiós.